Hola, 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 hola. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de la ELAF, Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva. En esta oportunidad, la ELAF, a través de mi persona, Sergio Mario Guili, les ofrece esta nueva entrega que se tratará acerca de un tema que hemos empezado en la anterior y que tiene que ver con el socialismo, desde cero. Esto va a ser otra más de las entregas de esta serie, de este ciclo, que es desde cero. ¿Sí? Vamos a partir de la base de que ustedes entiendan algunas cuestiones del socialismo, por lo menos intentar transmitir algunas cuestiones de lo que significa construir el socialismo, pero desde cero, desde el desconocimiento total. Y por supuesto que en esta entrega, como les habíamos prometido, lo prometido es deuda, vamos a ver la primera parte del tema de la construcción concreta del socialismo, algo que pese a ser un tema desde cero, es un tema que muchas veces no se toca, no se profundiza en esto, y me parece que eso hace que muchas veces socialismo como fenómeno sea incomprendido, ¿no? Las dificultades que hay para su construcción. Entonces, la propuesta es esta: construyendo el socialismo, explicación desde cero, lo que vamos a ver hoy. Por supuesto, si este video o los anteriores les gustan, ayúdennos a difundir el canal, pongan me gusta, suscríbanse al canal, interactúen, pregunten, debatan, todo eso va a ser muy, pero muy bienvenido. Arrancando entonces, sin más, con la charla propuesta, lo que vamos a ver es el tema primero, primordial, ¿no? Que genera muchas confusiones muchas veces. La toma del poder. ¿Es la toma del poder, digamos, lo que se entiende por la toma del poder, como un elemento, como un hecho de consumación absoluta, donde, bueno, donde ya realmente al haber ganado las fuerzas revolucionarias en un país, tienen absolutamente todo a su favor y hacen las cosas como quieren? Bueno, no, ya como les voy preguntando, ustedes se darán cuenta de que la respuesta es no. Digamos que lo primero que tiene que ver una organización cuando toma el poder es la correlación internacional de fuerzas, ¿sí? Un partido, una organización, un movimiento popular, cuando toma el poder, tiene una determinada correlación de fuerzas internacional que le permite hacer determinadas cosas y determinadas cosas no. Digamos que el típico ejemplo que se da aquí es el de los bolcheviques, cuando toman el poder, empiezan el ejército rojo a avanzar en la toma del poder en toda Rusia, rápidamente se ve con el avance de las fuerzas alemanas. Y ahí Lenin tiene que plantear la dura, la amarga paz de Brest-Litovsk, muy resistida por Trotsky y por toda un ala, digamos, del partido bolchevique, un ala que todavía no tenía experiencia, obviamente, en lo que era construir poder y conseguirlo y sostenerlo. Y Lenin tiene que hacer ahí un fuerte trabajo en la interna del partido bolchevique para que acepten que había que hacer una concesión a los alemanes, una concesión muy dura, pero que le permitiría al ejército rojo establecerse, al poder soviético afianzarse, y después le permitiría, por supuesto, avanzar sobre aquellos territorios que se entregaron en la paz de Brest-Litovsk. Otro ejemplo lo tenemos con Nicaragua, ¿no? En su momento asediada por la contrarrevolución, los nicaragüenses tenían la posibilidad de que los soviéticos les entreguen aviones MiG, y los norteamericanos dijeron: no, no les vamos a permitir que ustedes tengan aviones MiG. Y no lo pudieron tener, ¿no? Es decir, una fuerza revolucionaria tiene lo que puede y no lo que quiere. No lo que quiere. Muchas veces tiene las condiciones que puede y no las que quiere. En ese marco, así como vemos el aspecto exterior de lo que una revolución tiene que tener en cuenta, hay que tener en cuenta a lo interno, el Frente Popular. Es decir, el Frente Popular es básicamente la forma leninista de construcción de las revoluciones y la forma que dio resultados, ¿sí? La construcción de un Frente Popular es un hecho fundamental de todas las revoluciones. Los comunistas, los revolucionarios no toman el poder solo, sino que lo hacen en el marco de una alianza de clases y de fuerza. Los bolcheviques lo hicieron prácticamente en soledad, lo hicieron junto con una parte del Partido Socialista Revolucionario,
Pero después, bueno, Fidel en su momento, cuando estaba con el movimiento 26 de julio y combatiendo en el oriente de Cuba, hace un frente con la burguesía, donde eso hace que Batista se quede cada vez con menos aliados, ¿sí? Y eso es lo que permitió la victoria, ¿no? En Alemania democrática, otro ejemplo, existía un frente, a ver, el Partido Socialista Unido de Alemania era un partido conformado por el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista. Y lo que empieza a pasar es que, bueno, que había que unir a otro sector. Entonces, había una asamblea en la realidad donde estaban representados los intelectuales, estaba el Partido Campesino y, entre otros, estaba el Partido Nacional. El Partido Nacional era el partido donde se integraban los que habían sido cuadros del ejército nazi, ¿sí? Y ahí está la gran habilidad de los comunistas alemanes, por supuesto, la correlación de fuerza que le daba la presencia del ejército rojo, que podían negociar con esos sectores y hacerlos que puedan ser productivos en el marco de la construcción de una Alemania socialista. Los nicaragüenses también han negociado, los sandinistas han negociado con la contrarrevolución y un sector está hoy dentro de lo que es el gobierno nicaragüense, o sea, han tenido que haber alianzas porque es la forma de gobernar, uno no gobierna como quiere, sino como puede también, y en ese marco la correlación de fuerzas es la que es. El chavismo, está el Partido Socialista Unido de Venezuela, y está también el Gran Polo Patriótico, con una cantidad de organizaciones que forman parte de ese Gran Polo Patriótico y que apoyan a la Revolución Bolivariana. Otro de los temas que surgen aquí, y que surgieron también, que surge cada tanto y cada tanto aparecen debates en torno a esto, revolución en un solo país. Hay compañeros que levantan el dedo y te dicen, la revolución no se puede hacer en un solo país, el socialismo no se puede construir en un solo país. Y creen que dijeron algo muy encumbrado, muy interesante, ¿no? Pero bueno, en realidad Lenin se reía de esto. Cuando Lenin con los bolcheviques tomar el poder en Rusia, había muchos compañeros que se ponían a debatir cuál iba a ser la próxima revolución que los iba a seguir. Rápidamente Lenin se da cuenta de que esto no va a suceder y precisamente critica ácidamente y con ironía esta idea de andar mirando el mapa a ver cuál va a ser la próxima revolución que va a estallar. En realidad, los revolucionarios hacen su revolución en el país que pueden, y bueno, después el resto del mundo podrán apoyar, ser solidarios, pero cada pueblo tiene que hacer su propia revolución. Efectivamente, Trotsky llegó en su momento, intentó llevar la revolución a Polonia, fracasó en su momento con el Ejército Rojo, así como hay que decir que cuando Stalin se lo critica como un burócrata que mantuvo la revolución en un solo país, hay que recordar que Stalin fue parte del proceso que lleva el partido bolchevique al poder en Rusia, en todas las repúblicas soviéticas, que después lleva la revolución a Mongolia y después a todo el este europeo, limpiando de paso de japoneses la Manchuria, el norte de China, ayudando a los vietnamitas y ayudando a los norcoreanos. A ese se lo llama burócrata de la revolución en un solo país, ¿no? Es decir, cuando el revolucionario sabe manejar las correlaciones de fuerza y esperar y manejar los tiempos, puede ayudar a muchas otras revoluciones y dar el empuje y el sostén que se necesita a escala internacional para que esas revoluciones sean triunfantes, ¿sí? El cuadro, columna vertebral de la revolución, otro elemento. Las revoluciones se basan en cuadros. Hay que tener una línea de cuadros para que un gobierno se sostenga. Pero los cuadros siempre es lo que falta en una revolución. Digamos que esto es como una frazada corta donde si te tapas el pecho, te destapas los pies, y si te tapas los pies, te destapas el pecho. Y el cuadro siempre falta. Los cuadros que sobran en el capitalismo, que desaprovecha el capitalismo del socialismo, siempre faltan, digamos, porque los cuadros principales tienen que ir a construir
las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Interna, la inteligencia, la contrainteligencia, el manejo de las cuestiones claves, educación, salud, economía. Y por eso es necesario el Frente Popular, porque careces de cuadros. Y esto es algo que hay que ir viendo en la medida que se va construyendo la revolución. Entonces, el Ejército Rojo se construyó también con oficiales que venían del zarismo, donde iban los revolucionarios y hablaban con los cosacos, vengan, pánsense al lado de la revolución. Esto ha pasado, esto también ha pasado en Cuba, ¿sí? En todas las revoluciones se han nutrido las fuerzas revolucionarias cuando tienen que construir un Estado de material que viene del Estado burgués, del Estado, en este caso, del Estado zarista, el Estado batistiano, en el caso de Cuba, respectivamente. Y por eso, digamos, porque no tenés todos los cuadros para elegir la producción, la economía, la educación, digamos, hay que hacer un frente popular que te permita abarcar todos esos espacios que se requieren a la hora de construir un Estado. Fíjense qué interesante que uno de los planteos que se hace a la revolución bolchevique es la idea de que los bolcheviques descuidaron a los soviets en pos de construir el partido y el Estado. Y en realidad esto pasa no solamente en la revolución bolchevique, sino en todas las revoluciones, donde efectivamente, esto le pasó a los bolivianos también, y era un poco una autocrítica que se hacían el MAS de Evo Morales, el hecho de haber abandonado los movimientos de masa por haber puesto gente en los puestos del Estado. Pero volvemos a la cuestión de la sábana corta, o sea, cuando el pueblo tiene el Estado, tiene que poner sus mejores cuadros ahí. Entonces, por ejemplo, en Venezuela sucede que los cuadros revolucionarios venían de las universidades y cuando el poder pasa a manos del pueblo, ¿quiénes forman los cuadros en las universidades? ¿Quiénes son los que tienen ahí el predicamento? Y en la Universidad Central de Venezuela es muy común que lo tenga la derecha. Entonces, digamos, construir cuadros es difícil en esta etapa. Por ejemplo, los cubanos tuvieron el gran viento a favor de lo que significó tener detrás a la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, iba un guajiro, digamos, a estudiar a la Unión Soviética y volvía hecho un oficial tanquista o un aviador que podía manejar un MiG o un ingeniero electrónico, ¿sí? Y esa posibilidad que daba el campo socialista hoy no es tan fácil para Venezuela, y por eso hay que entender también los tiempos en el desarrollo de la revolución. Sin esa Unión Soviética, ese campo socialista que brindaba esa espalda a las revoluciones, donde rápidamente podías construir cuadros, eso es mucho más difícil, los procesos revolucionarios. El otro elemento que tenemos que ver es poner en marcha la producción, ¿sí? Y aquí aparece el debate, comunismo de guerra versus la nueva economía política, la NEP. Ustedes ubíquense, revolución bolchevique, empiezan las tropas en San Petersburgo del Ejército Rojo a hacer una mancha roja que se empieza a extender por toda Rusia, Kolchak, Denikin, Rangel. Los primeros 6 meses son los bolcheviques contra los rusos blancos, zaristas, y en una segunda etapa, guerra de intervención, 6 meses después de la Revolución de Octubre. 11 potencias mundiales con el armamento técnico-militar más avanzado del mundo están destruyendo todo el territorio ruso. Los bolcheviques lo primero que hacen entonces es el comunismo de guerra, es decir, dado que en el frente los camaradas, los obreros de las guardias rojas estaban dando su vida y pasando hambre, lo que tenía que hacer el campo era darle todo lo que produjeran, aunque a veces pasaran hambre. Y entonces, ¿qué hacía? El Ejército Rojo confiscaba los granos, confiscaba las cosechas. ¿Qué empezó a pasar? Se empezó a desplomar la producción en el campo y se empezó a generar una fracción dentro del pueblo ruso muy grande que empezaba a amenazar el poder de los bolcheviques. Esto se vio claramente en el alzamiento de Kronstadt,
cuando fue de una guarnición militar, cuando era el 10º Congreso, y ahí es donde Lenin tiene que otra vez plantear a un sector del partido bolchevique que evidentemente no tenía experiencia en lo que eran las cuestiones de gobierno, porque era una nueva clase que se estaba haciendo cargo del poder, les tiene que plantear que hay que hacer una nueva economía política. ¿En qué consistía esto? La NEP consistía en precisamente pagarle a precio de mercado lo que el campesino produjera. Y ahí es donde muchos compañeros planteaban, ponían el grito en el cielo, planteaban cómo podía ser que los bolcheviques se manejaran de esta manera y que se hiciera una revolución para que la ley del mercado volviera a reinar en Rusia. Y Lenin lo que les decía es que en realidad, con la destrucción que había en la capacidad productiva del campo, lo que había que motorizar eran las motivaciones económicas, ¿sí? Porque ni siquiera las morales se podían, ni siquiera que no había producción por moral en estas condiciones, sino que la producción tenía que ser por lo material, por las motivaciones materiales. Así es como se estabilizó la cosa. En 1924 la producción en el campo volvió a ser la misma que previo a la Primera Guerra Mundial, y así es como la revolución pudo salvarse, ¿sí? Pero esto demostró que las leyes del mercado no pueden ser abolidas por un decreto revolucionario, sino que hay una lógica donde, bueno, donde tenés que generar, donde tenés que generar las condiciones a nivel nacional, donde tenés que generar las condiciones a nivel ideológico, base productiva, para ir sacándole espacio al mercado de lo que es tu sistema productivo en el país socialista. Y por supuesto, vivir rodeado del mercado tampoco puede desaparecer hasta que no haya un poderosísimo campo socialista que así lo permita. El otro tema, empresa estatal, cooperativa o privada. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Una empresa estatal, una empresa cooperativa, empresas, digamos, privadas solamente, bueno, si es privada solamente, capitalista. Si es estatal solamente, se dice, bueno, ese es el socialismo que nos gusta porque ahí no hay nada privado. Bueno, efectivamente, el socialismo de la Unión Soviética era toda empresa estatal y había algunas cooperativas, ¿sí? Los sovjozes, por ejemplo, eran las granjas estatales y los koljozes eran las granjas cooperativas. Pero el sistema era fuertemente estatal y la empresa privada no tenía espacio. Por supuesto que análisis posteriores te dan la idea de que efectivamente eso lo que hizo fue burocratizar el aparato productivo. ¿Por qué? Porque vos estás en confrontación con un capitalismo que te está renovando las fuerzas productivas constantemente. Pero vos tenés fábricas que se siguen manteniendo, que siguen produciendo, pero siguen produciendo con una maquinaria obsoleta. Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar esa, cerrar esa fábrica porque está yendo a déficit, está yendo a pérdida, nos conviene más comprar en el exterior. Pero no lo hacemos porque si no la gente de ese pueblo que tiene esa fábrica, esa ciudad, se va a ver en la calle, eso nos va a generar fricciones, nos va a generar complicaciones. ¿Qué pasa? El capitalismo te pasa por encima. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Faltan productos, ¿sí? Entonces, al faltar productos, porque la clase trabajadora no lo produce y porque la clase trabajadora, digamos, claramente lo que quiere es llevarse su salario, todavía no está desalienada, quiere llevarse su salario y no le importa tanto como debería ser si la empresa produce o no. Al fin y al cabo empieza a tener carencias de bienes materiales y un salario que no le sirve para conseguir los bienes materiales. Entonces dicen los trabajadores, por ejemplo en Polonia era muy común que dijeran, el Estado hace como que nos paga y nosotros hacemos como que trabajamos. Entonces, las cooperativas dinamizan la producción, es una forma grupal, cooperativa, solidaria, por lo tanto, de producción, y junto con la empresa estatal sirve para dinamizar la producción. En los países socialistas también habían pequeñas empresas privadas que eran sobre todo los negocios que vendían por ahí delicatessen, y las empresas privadas, al ser privado el negocio realmente andaba muy bien, la gente apreciaba los productos que se conseguían ahí porque el consumismo y el deseo de consumir, y la gana de consumir cosas de calidad y bien hechas, el proletariado los tiene y está perfecto que los tenga, ¿no? Más allá de que el consumismo es una desviación de eso.
Entonces, la empresa privada era mínima, digamos, en comparación con lo que era la estatal. Efectivamente esto, a ver, Yugoslavia tenía más cooperativas también, pero no había desarrollado un gran sistema productivo que pudiera dar vuelta a lo que era la competencia con la Europa occidental avalada por los yanquis. Quienes revirtieron esta situación fueron los chinos, generando zonas económicas especiales, sobre todo en la zona del Océano Pacífico, en el oriente del país, donde permitieron la entrada de capitales, capitales no especulativos, capitales productivos, pero que permitieron darle trabajo a muchísimos chinos, a muchísima población, generar con eso disciplina laboral, generar con eso, digamos, capacidad para capacidades tecnológicas y, por supuesto, siempre hicieron los contratos con transferencia tecnológica. A cambio, ofrecían a las empresas el gran mercado interno, la gran población china y su capacidad de consumo. Entonces, con esta unión entre la empresa privada y un fuerte sector estatal, pudieron dinamizar la economía. Entonces, a partir de la muerte de Mao, empieza con Deng Xiaoping la reforma y apertura, las políticas de reforma y apertura, y eso permitió elevar la productividad de China a niveles impresionantes, 14% anual de incremento del PBI. Hoy estarán en un 7%, pero precisamente crecer a tasas chinas tiene que ver con esta habilidad para tener un mercado, una producción estatal fuerte, centralizada, e ir dándole espacio al sector privado, ¿sí? Digamos, y ahí es donde me parece que tiene que apuntar el socialismo hacia el futuro, ¿sí? Digamos, porque cuando es todo estatal no hay competencia. Y mismo hoy muchos compañeros y compañeras de lo que eran los países de Europa Oriental plantean esta conclusión, ¿sí? La pérdida de competitividad, que si bien, a ver, el socialismo se hace con una construcción planificada, donde hay un grupo centralizado que hace los planes, se baja a las unidades productivas, se debate, se replantea ese plan y se sube, digamos, y esto da un gran poder al socialismo. Digamos, lo cierto es que en esta posibilidad de incorporar la empresa privada, primero que te da capacidad de que tus trabajadores, los trabajadores del país socialista puedan tener una fuente de ingresos y que y dinamiza la economía y plantea firmemente el tema de la competencia, la necesidad de que el Estado socialista se ponga a la altura para poder responder a las necesidades de un mercado que cada vez es más competitivo. El otro elemento es el siguiente: commodities, industria ligera o industria pesada, ¿no? ¿Con qué tiene que empezar a producir cuando hay que poner en marcha la producción en un Estado socialista? Bueno, la primera respuesta, lo más fácil, es que un país socialista, cuando toma el poder, utilice sus commodities, ¿sí? En Cuba sería la caña de azúcar, ¿sí? Digo, en Nicaragua calculo que lo mismo, digamos, ¿por qué? Porque tenés que salir al mercado internacional, obtener divisas, que siempre son muy importantes para cada país socialista, cada divisa vale oro, digamos, y digamos, eso empieza a dinamizar el mercado, digamos, lo que es la producción nacional. Pero, digamos, también está el otro, necesitas una industria, ¿no? Y eso es el problema que tuvieron los bolcheviques. El poder soviético rápidamente se dio cuenta de que se venía el contraataque de la reacción. En 1922 había ascendido al poder Mussolini y en el 1933 lo había hecho Hitler, con un programa claramente anticomunista y de ir a atacar a la Unión Soviética. Entonces, la necesidad que tuvo para independizarse, dado que era un país bloqueado, la Unión Soviética, fue la de construir no industria ligera, que también, digamos, podría haberlo hecho, sino industria pesada. Digamos, y efectivamente, cuando vos construís industria pesada, eso dinamiza toda la producción. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, en el Capital, o les comento que en el Capital, hay una parte donde Marx habla del rol que cumple el sector 1 de la economía y qué rol cumple el sector 2.
poniendo en el sector 1 al sector de máquinas que producen máquinas, y en el sector 2 en aquel de empresas que producen bienes de consumo. Cuando un país tiene un fuerte sector de empresas que producen máquinas, toda la producción se dinamiza, es muy dinamizador de la producción. Digamos, y por supuesto, todo país socialista quiere tener una producción dinámica, independiente y ser soberano, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que cuando un país pone un gran esfuerzo en eso, empieza y no tiene una base material, empiezan a haber dificultades, empiezan a haber hambrunas, ¿sí? Y esto es lo que pasó en la Unión Soviética. ¿Cuál era el tema? Que esto era fundamental para enfrentar la próxima conflagración bélica que iba a tener en su propio territorio. Y así es como en 1924 está terminando la guerra de intervención y aún con conflictos internos, ese pueblo hizo un enorme logro que fue ese periodo del 24 al 45, 21 años, en los cuales pudo salir de la destrucción total, electrificarse, alfabetizarse, industrializarse y para en el 43 ya tener una industria bélica tal que podía dar vuelta a esa feroz y eficiente maquinaria de destrucción masiva que fue la Wehrmacht del nazifascismo. Digamos, pero para eso tuvieron que hacer grandes sacrificios. Y por supuesto que, por otra parte, está este tema de cuando uno no tiene condiciones tan angustiosas en la construcción del socialismo, de que cuando uno cuando se toma el poder en un país socialista, generalmente hay desocupación, hay masas lumperizadas, hay mucha destrucción moral y espiritual del pueblo. Construir esa lógica de trabajo, esa cultura del trabajo lleva décadas muchas veces. Y, por ejemplo, en el sudeste asiático ha pasado esto de que se ha dado un proceso, se está dando en el este asiático, está dando un proceso de industrialización donde empezó por Japón, que fue tomado como punta de lanza por las potencias occidentales para evitar el avance del comunismo, pero Japón en ese proceso de industrialización fue permitiendo la industrialización también de otros países, entre ellos de China, ¿sí? ¿Y esto por qué fue así? Porque las empresas con más mano de obra, pero menos capital, ¿sí? Japón las va pasando a donde hay mano de obra más barata, ¿sí? Las va trasladando. Entonces, sus industrias textiles, Japón no las tiene en su propio territorio, sino que las iba exportando a China, a Vietnam, a Tailandia, etcétera, etcétera. Y cuando estos países se van industrializando, bueno, también van subiendo en esa escala metalmecánica, después a industria pesada, después a tecnología de punta. Y China, desde el 71 en adelante, un proceso de industrialización aceleradísimo, hoy está a punto de vencer en esa contienda, en esa competencia, a los mismísimos Estados Unidos con las TIC, con las empresas tecnológicas, con las empresas de tecnología de punta. Así que bueno, ese es el tema. Se han cometido errores en la construcción del socialismo, en Polonia, por ejemplo, se quiso hacer una industria pesada cuando no hay una base material. Digamos, no es soplar y hacer botellas, no es lo que el Comité Central sueña, lo que se hace, sino lo que se puede, ¿sí? Y para eso hay que seguir etapas en la construcción de este socialismo. Muy bien, ahí lo vemos a Stajánov, héroe del socialismo, héroe de la producción socialista. El stajanovismo fue un gran movimiento de productividad que tuvo la Unión Soviética, donde los obreros y los trabajadores y las trabajadoras soviéticos pudieron hacer un gran nivel de productividad, generar un gran nivel de productividad, y Stajánov fue el emblema de ese proceso digamos, de valoración de aquel trabajador que estaba dando más en su trabajo, algo que después fue tomado por el capitalismo. Por ejemplo, McDonald's con el empleado del mes lo toma de acá, de la Unión Soviética, el premio al mejor trabajador, la mejor trabajadora. Un elemento que se da en el socialismo, cuando empieza la producción socialista, es la caída de la producción. Uno dice, ¿cómo es que cae la producción? Bueno, es que el trabajador está acostumbrado en el capitalismo a vivir en condiciones terribles, ¿sí? Y claro, viene el socialismo garantiza el puesto de trabajo y precisamente te va a hacer trabajar en condiciones humanas. ¿Qué pasa?
la producción se empieza a desplomar. Entonces, si el propio trabajador, que en el capitalismo tenía que trabajar 12, 14 horas y desesperarse por su salario, en el capitalismo, en el socialismo tiene asegurado salud, educación. Entonces, si un trabajador rompe el ritmo de trabajo tranquilo, los otros trabajadores le dicen, para un poco, no trabajes así, calmate un poco, acá se trabaja otro ritmo, ¿sí? Con lo cual la producción se desploma. ¿Qué sé yo doy el ejemplo, por ejemplo, en Nicaragua, que en los cañaverales existía el sistema del mayoral, que era, o sea, que era uno que hacía punta en el corte de caña y que todos los demás, sean viejos, niños, lo que fuera, tenían que seguir a ese que iba a determinado ritmo y todos los demás tenían que seguir ese ritmo. Era desesperante para el resto, era agobiante, bajo el sol abrasador, de la forma en la cual el capitalismo y el somocismo hacían producir a las masas populares. Evidentemente, a partir del socialismo, a partir del sandinismo, en el caso de Nicaragua, las condiciones se humanizan y la producción empieza a caer, por eso mismo, ¿no? Pese a que tenés contrapesos, tenés la planificación, tenés un Estado que precisamente vela por el incremento de la productividad, pero eso no quiere decir que los trabajadores vayan a responder automáticamente y que los trabajadores sean conscientes de que el Estado socialista es su Estado, ¿sí? Y que no haya trabajadores que sean contrarrevolucionarios y que quieran vivir en Miami, ¿sí? Que no quieran vivir en una revolución socialista. El otro elemento es el de la liquidez y el mercado negro. Digamos que es muy común en los países socialistas, para evitar los problemas que te da el freno en la emisión de dinero, que emitan dinero, ¿sí? Porque si vos sacás dinero del mercado, el dinero se vuelve muy caro y eso frena la producción y entras en recesión. En cambio, cuando tenés liquidez, la producción fluye más. Pero cuando tenés demasiada liquidez, lo que tenés es que los trabajadores tienen mucho dinero que lo guardan o por lo menos una parte de los trabajadores tienen mucho dinero que lo guardan en cuentas, pero no tienen que gastarlo. Entonces, los bienes de consumo terminan siendo escasos, ¿sí? Los bienes, sobre todo los suntuarios, los de lujo, y eso hace que los trabajadores tengan que empiecen a generar el mercado negro, es decir, los bienes más apreciados se consiguen a través del mercado interno con todas las contradicciones y corruptelas que eso genera. El otro elemento es la guerra económica. Todo país socialista hace su socialismo en marco de una guerra económica feroz. En Venezuela hoy eso está, digamos, es muy común que se hagan las compras nerviosas, va a faltar este producto, va a faltar aquel, que, digamos, lo que pasaba, por ejemplo, es que faltaba el papel higiénico, papel toalete, le decían ahí, y entonces en el comercio faltaba y en la esquina te lo estaba vendiendo un señor con una camioneta, el papel higiénico, el papel toalé, la gente se queja, etcétera, etcétera. Que, digamos, que subieran algún producto, o bien lo que se hizo con Venezuela, que se la desmonetizó directamente, aparecieron pallets de bolívares en Paraguay, en Colombia y hasta en Suiza, ¿sí? Y eso era parte de la guerra económica que el imperialismo siempre te va a hacer, aparte del bloqueo, aparte de robar todas las cuentas del Estado venezolano, ¿sí? Bien, hasta aquí vimos brevemente algunos temas del poder y la economía, en torno a qué significa construir el socialismo y con qué se tiene que ver un pueblo cuando quiere construir ese nuevo sistema. Le damos las muchas gracias si han llegado hasta aquí. Los invitamos, por supuesto, a ver nuestra página web 6tesis.com.ar y a ver nuestra fanpage en Facebook, ELAF Hombre Nuevo, Mujer Nueva. Vamos a tener una segunda entrega de esto, los esperamos también en esa nueva reunión que en breve estaremos haciendo. Y bueno, sus comentarios serán muy, pero muy bienvenidos. Nos estamos viendo.